El primer paso en el montaje del EGI es preparar las varillas. Primero las varillas roscadas y después a continuación las varillas lisas, igual que hicimos con los otros ejes. Bueno, la preparación de las varillas es tan sencilla que no me voy a detener en ella. Tenéis el material ahí puesto. Estas son las varillas roscadas y se trata simplemente de configurarlas como tenéis en el dibujo, poniendo las tuercas en el orden que están aquí. Las voy a montar y luego os enseño. Bueno, aquí tenéis ya las varillas de la fase 1 y la fase 2. Las de la fase 2 exactamente igual que hicimos anteriormente, y en estas, bueno, pues ya veis que lo único que hay que tener, he puesto estos celos para que no se caigan las arandelas. Lo único que tenéis que tener en cuenta es colocar las caras de las arandelas correctamente. El resto, pues bueno, es una auténtica tontería. El paso 3 consiste en unir todas las varillas, las roscadas y las no roscadas, utilizando estas piezas. Veis que tienen la forma de media varilla en la parte de arriba y el agujero para pasar la parte roscada en medio. No parece que necesiten ningún retoque, o sea que las voy a probar tal cual, y se trata, como veis aquí abajo, de, bueno, apoyar en la parte de arriba la varilla y luego introducir, bueno, previamente introducir la roscada por la parte de abajo y luego apoyar en la parte de arriba la otra varilla. Como veis, ya tenemos las varillas unidas por las dos piezas de plástico. Esta vez no fue necesario hacer ningún retoque y encajaron perfectamente. Bueno, por este lado queda el espacio para meter la tuerca con la arandela ahora. Ya veis que por arriba quedan perfectamente bien encajadas, y lo único que hice es tener un poco de cuidado para que quedasen más o menos simétricas, con la misma cantidad de tuerca roscada saliendo por cada lado. Ahora el siguiente paso es fijar con tuercas roscando aquí y aquí. La preparación del tensor es exactamente igual que la que hicimos en el eje X hace ya unos cuantos vídeos. Bueno, tenéis el carrete, que venía en dos piezas, y el tensor, que en este caso es un poco más sencillo. El carrete va en la parte de atrás y, si os acordáis, habíamos metido una tuerca en esta zona. Lo tenéis en este dibujo. Con este tornillo fijamos la polea y con este regulamos la tensión. Aquí tenemos ya la pieza finalizada. El meter ese tornillo da un poco de lata porque quedan restos de plástico de cuando le aplicamos calor. Yo lo que hice es darle un toque con el soldador para pasarlo con facilidad. Bueno, pues ya tenéis el tensor. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la preparación del motor, que bueno, más sencilla no puede ser. Se trata simplemente de acoplarle al motor esta pieza. Lo único que vamos a hacer es, aquí repasar un poco las entradas de las varillas por lo de siempre, ¿no? Porque luego es una lata si no hacerlas entrar correctamente, quitar las rebabas de las piezas de la pieza de plástico y, bueno, atornillarlo correctamente aquí con 3 tornillos de métrica. Esta vez no hizo falta retocar prácticamente nada, porque lo que va a pasar a través de esos agujeros cilíndricos son varillas roscadas. Entonces, bueno, tienen mucha holgura, no es necesario hacer nada. Le quité las rebabas, pero bueno, por neurosis personal más que por otra cosa. Ya tenéis el motor montado. La siguiente fase, que viene en el manual bajo el nombre de preparar las varillas roscadas, parte 1, bueno, es realmente sencilla también. Como veis aquí, se trata simplemente de preparar 2 varillas, voy a ponerlo que no se salga de plano, 2 varillas que atraviesen estos dos orificios del motor con sus respectivas tuerca y arandela, que lo veis aquí abajo, quedarán fijadas en esta zona. Y luego con el tensor se trata de hacer exactamente lo mismo. Tenéis el tensor y lo va a atravesar una de las varillas. Bueno, pues es lo que vamos a montar. Voy a ir preparando cada una y luego os las muestro. Este conjunto con las varillas roscadas
va a ser el que luego se va a unir. Por un lado va a estar el motor con las varillas roscadas, por el otro, a ver si cabe todo en la imagen, por un lado el motor con las varillas roscadas, por el otro el tensor, y en medio, formando el cuadrilátero, pues tendremos estas dos piezas que montamos en la fase anterior. Ya tenemos las piezas montadas. Aquí veis el motor con las dos varillas roscadas. El motor lo apreté moderadamente porque no sé todavía si lo tendré que mover en el resto del montaje. Y aquí tenéis la pieza con el tensor, donde, bueno, la actuación del tensor es similar a lo que habíamos visto, ¿no? Tiramos más o menos de la polea, vaya, bueno, en función de lo que apretemos este tornillo, que como veis apoya ahí. Ahora hay que continuar con las varillas, lo vamos a ver en esta segunda parte. Se trata simplemente de poner las tuercas y arandelas que nos van a permitir hacer la unión de estos dos elementos con las dos piezas que os mostré antes y que ya habíamos construido. Bueno, pues os podéis imaginar con claridad pues que este extremo va a estar unido a este y este unido a este. El montaje en realidad es atornillar dos tuercas, o sea que vamos a pasar a ver aquí cómo quedaría. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Es introducir simplemente las tuercas y las arandelas. Luego ya ajustaremos porque en la siguiente fase es donde viene lo que os decía antes. La formación del cuadrilátero, donde en un lado estará el motor, en el otro el tensor y tendremos el cuadrilátero completo. Aquí está la estructura que hay que montar, que como podéis ver no tiene mayor complejidad. Se me olvidaba deciros que obviamente no apreté las tuercas en los pasos anteriores con fuerza, están simplemente aproximadas, porque hay una indicación en el manual de no hacerlo hasta el paso 17, que es dentro de bastantes cosinas más. Entonces la idea del montaje es pasar las varillas roscadas por aquí, luego fijarlas por los laterales. Aquí en la parte superior va el tensor, en la inferior la otra varilla, y luego en el siguiente paso, bueno, pues se fijan con tuercas por el otro lado. Como podéis ver, ya está la estructura más o menos montada y ahora faltan las tuercas de fijación de los laterales. Bueno, yo lo que voy a hacer, pero también porque soy un punto maniático, es medir estas distancias tal como aparece en el manual. Lo que debe sobrar de tornillo en estos laterales o aquí arriba, lo vamos a ver mejor aquí en la parte de abajo, es lo justo para que entre la tuerca y la arandela. Bueno, pues yo voy a hacer que la distancia entre guías quede idéntica en los dos lados, que quede perfectamente paralelo. No sé si tendrá alguna repercusión o no el tener este cuidado extremo a la hora de montar, pero bueno, realmente se trata de crear un rectángulo, pues vamos a hacer un rectángulo realmente bien. La preparación de la base de aluminio consistió solo en fijar esta pieza. Esta pieza es por donde van a pasar las poleas que la harán moverse sobre el cuadrilátero que montamos anteriormente. De hecho, la idea esencialmente es esta. Hay que fijar los cojinetes y las poleas que van por la parte de abajo. En este extremo tenemos el motor, en este el tensor, moverán la base por aquí. Entonces el siguiente paso es fijar los cojinetes con bridas. Por eso os decía también ayer de hacer el cuadrilátero con las dimensiones correctas, aunque esto permite cierta holgura. Ya veis que ahora el asiento es
perfecto y se mueve. Los pasos 14 y 15 son dos cosas que se hacen en poco más de 5 minutos o incluso menos. Se trata de fijar el sensor de final de carrera de la base. Bueno, pues la pieza con la que tenemos que trabajar es esta, que forma parte de las piezas que venían en la fase de preparación previa. Ya veis que lleva la tuerca empotrada, como hicimos al principio, lleva un tornillo y luego podéis ver aquí que va fijada en uno de los extremos de la base. Bueno, pues nada, un repasín a la pieza. Aquí podéis ver ya la pieza colocada. Tiene el tornillo para el final de carrera y bueno. Este siguiente paso, que es la colocación de la correa del EGI, es un poco más complicado, pero bueno, tampoco requiere mucha ciencia. Tenemos la polea que va en el eje del motor, la correa y unas bridas de fijación. El montaje es razonablemente sencillo. Primero ponemos la polea en el eje del motor, la fijamos como hicimos en el caso anterior, le damos vuelta a la base y el siguiente paso, que lo tenéis aquí, ya consiste en hacer pasar la correa a través de la polea y del tensor. El tensor lo destensamos al máximo. Voy a hacer esta primera parte y luego os voy enseñando cómo va el resto, donde la hay que fijar. Recordad para colocar la polea que este eje tiene una zona plana y que tenemos que hacer coincidir el prisionero con la zona plana. En este caso, en esta posición. Apretamos. Bueno, ya pasé la polea a través del tensor. Si os fijáis, el tensor está con la mínima tensión. Dándole a ese tornillo tiraríamos de la polea. Tened en cuenta que los dientes de la polea tienen que ir hacia abajo, entran por el tensor, salen. Lo he tratado de dejar como está en el manual. Y ahora lo que nos queda por hacer es fijar el sobrante de polea en la zona central, que sería más o menos, bueno, hacer algo de este estilo. Pasarla por aquí, darle un doblez y luego unirla aquí con dos bridas. Voy a acercar el móvil para que lo veáis. Bueno, aquí tenéis el detalle, es lo que os decía. La polea que va por la parte superior hacia el lado del tensor y ahora esta mitad la pasamos aquí y aquí va a ir fijada con dos bridas y luego esta otra mitad pues vamos a hacer lo propio pero en el sentido contrario. Bueno, os fijo una, le sacamos un detalle y ya lo hacemos con la otra. He pensado que es mejor que veáis cómo queda todo el conjunto antes de fijar las bridas. Bueno, como veis tenemos la parte superior de la polea, la metí por la zona inferior de la pieza, hay que calarla bien hasta el fondo. Esto es lo que irá ahora fijado con las dos bridas aquí y esta zona igual. Daos cuenta que tenemos todos los tornillos sin apretar, como indica el manual hasta el punto 17, que la lógica es, bueno, aunque hayamos fijado estos para que el correr del carro fuera correcto y hayamos tomado medidas, pues lo lógico es ahora ajustar de manera que todo quede perfectamente bien alineado. Aquí lo importante es dejarlo como pone el manual, Si os fijáis, tirando hacia arriba de las correas, estoy en el punto donde tengo la máxima tensión posible. Todavía tengo el tensor totalmente liberado, con lo que podré tensar la polea todo lo que yo quiera. Y bueno, realmente, como lo colocamos todo bastante bien centrado, la corrección es mínima. De hecho,
Aquí la polea está perfectamente bien alineada y en cuanto tensemos un poco veremos si es necesario desplazar el tensor un milímetro o dos hacia arriba o hacia abajo, de manera que nos quede todo perfectamente bien alineado. Entonces, esto tiráis de ello de forma que quede lo más tensado posible, con el tensor al mínimo, que ya le meteremos luego la tensión que queramos o consideremos conveniente, y que quede todo lo mejor alineado posible, bueno, considerando que luego tenemos que apretar absolutamente todas las tuercas. Ahora es cuestión de tener un poco de paciencia y fijar ahí con bridas, 2 bridas además. Aquí podéis ver el montaje ya final, antes de apretar los tornillos, que es el paso 17. Bueno, si os fijáis, el tensor está casi sin tensar, solo le di unas pequeñas vueltas. La correa está relativamente tensa y ahora lo que voy a hacer es enseñaros de cerca cómo tiene que quedar todo para que no haya problemas de desviación en el movimiento de la plataforma. Bueno, aquí tenéis la fijación con las bridas. Veis que son 2 bridas y que el sobrante de correa que está en el lado izquierdo y en el derecho, lo tenéis aquí, lo corté. La correa está obviamente metida hasta la parte más profunda. Otra cosa importante es que veáis, como se ve aquí desde arriba, que no hay ninguna desviación en lo que es la línea recta que debe trazar la polea. Podéis ver que esto está perfectamente bien alineado y que la parte inferior y la superior no están torcidas o desviadas. Si no, haríamos que la correa trabajase no solo a tracción, sino también, revirada. Tenemos todavía mucho margen de tensado aquí y para conseguir eso, precisamente no apretamos estos tornillos hasta el final. Entonces, con pequeñas correcciones conseguimos que todo quede totalmente alineado. Nos vamos aquí cerca y aquí veis cómo la polea queda perfectamente bien centrada y la correa pasa por el punto medio. Y si miráis desde arriba, pues ya veis que está totalmente alineado. Y aquí veis el detalle de que el tensor, veis todo el hueco que nos queda. Todo este hueco es hueco en el que podríamos retroceder la pieza del tensor para conseguir mucha más tensión en la polea. Es conveniente que quede ligeramente tensa con muy poco recorrido del tornillo, porque así tenéis posibilidad de tensar más caso de que fuera necesario. Ahora que está todo perfectamente bien, lo único que nos queda es apretar los tornillos con cuidado de no descolocar nada de lo que pusimos hasta ahora. Ya está completamente montada. Y aquí ya tenéis el movimiento tirando del motor. Hay un detalle que no me acaba de gustar. Os lo voy a enseñar. El siguiente paso es la colocación de la base de metacrilato sobre la que se depositarán las piezas durante la impresión. Esta es la base. Y como veis en el esquema, va apoyada sobre el soporte que teníamos antes con un muelle. La idea del muelle, es permitir que la base no vibre de forma rígida y también poder nivelarla. Entonces simplemente tenemos que pasar el tornillo a través de la base, meter el muelle aquí y atornillar en el soporte. Aquí tenéis ya la plataforma de metacrilato montada. Lo único que hice, que es un poco latoso meter el último tornillo, fue también nivelarla. Eso lo podemos ver si la acerco y apuntamos un poco hacia abajo y le ponemos un nivel. Pues veis que está perfectamente horizontal. No sé si va a tener importancia o no, si el ajuste viene posteriormente en el manual, pero no cuesta nada dejarla horizontal una vez que la hemos atornillado. El siguiente paso consiste en montar el final de carrera en el soporte, como ya hicimos en ocasiones anteriores, lo veis aquí.
Y luego ese final de carrera, lo podéis ver en el dibujo, va a ir en el marco vertical. Aquí tenéis el marco del eje Z con el final de carrera en el centro. Ya tenemos el final de carrera montado en la pieza. Esta es la parte inferior del marco del eje Z. Tenéis aquí un motor y aquí el otro. Y se trata simplemente, os indica que el marco vertical que va a venir aquí tiene que estar a 9,1 centímetros. La verdad es que lo podían haber dado en milímetros. Respecto de este extremo, de este borde, entre aquí y el marco tiene que haber 91 milímetros. Lo que hice es desplazar la tuerca, que lo va a fijar todo, aproximadamente a esa distancia. Una vez que la tengo desplazada, lo que voy a hacer ahora, aquí tenéis el marco, es pasar la pieza por aquí. Hasta que asiente. ¿Se ve mejor ahora de este lado? Bueno, pues se trata simplemente de conseguir que esto asiente. Tenemos aquí la otra tuerca con su arandela, que va a ser el elemento de fijación. Y ahora la distancia que indicaba el fabricante, que la podemos ajustar ya con cuidado, es entre este punto y este de 91 milímetros. Bueno, pues ahora la cuestión es muy sencilla. Se trata de apoyar el marco y en realidad ya lo tenemos ajustado de antes. Bueno, podemos poner algo para calzar ligeramente. Mejor que calzarla, al final decidí pegarla con un celo aquí y ahora la tengo justo donde quería. Si os fijáis, pues aquí hay 91 milímetros y lo único que tengo que hacer es ya coger las dos tuercas hay que volver a alinearla. Y ahora que ya está ajustada, apretar con una llave en los dos sitios. Y ya tenemos los dos ejes unidos. Ahora que ya la tenemos perfectamente ajustada de este lado, pues voy a levantarla ligeramente de aquí y pasar la tuerca y la arandela que antes no pasé. Lo hago así porque probé antes hacerlo con las dos y la varilla roscada impedía el movimiento con facilidad. En cambio ahora, como ya no tengo que desplazar un eje sobre el otro, el proceso es mucho más fácil. Bueno, nada, desplazamos la tuerca por la parte de abajo. Aprieto a mano, aprieto a mano. Y ahora con una llave
aprieto aquí. Ahora revisamos la distancia, me apoyo en este extremo y tengo hasta el comienzo de la pieza roja exactamente 9,1. Entonces, nada, ahora ya estoy terminando porque lo único que tengo que hacer es girar toda la impresora empujo hacia abajo para que me quede bien asentada y meto la llave en la parte trasera con la otra tuerca. Una vez que tengo hecho esto, repito la comprobación aquí, me apoyo y lo tengo correctamente.